del rumor de Pamplonita, la de Abrego Mercedes, la de historia bonita, la que al llegar saluda como mamá que espera. su caluroso abrazo es cariño sin fronteras, La lleno de proyectos que alberga al soñador, costumbres, tradiciones y orgullo. Cúcuta, 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 y entonces ¿cómo te voy a olvidar? Cúcuta, Cúcuta, si eres tan bonita y especial. Cúcuta, 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 la perla del norte de Santander. Dígame si no te voy a querer, porque eres la señora que enamoras, que abraza al forastero cuando llega y se va. Cariño para el viajero con toda su voluntad. Muy bien. Nos ubicamos formación para la coreografía de Miguelito. Miguelito. ¿Quién está otra vez? Se la van a meter. Vea la primera. La profesional va haciendo qué? Es que esto así es, mire, pulsera. Allá estaba la que se me compró la azul. Y dijo que esa no venía en la final. Sí, no es que esa no tiene palo. El palo es para final. No, pero ahorita ¿Listos? Agua. Bien, bonito porque eso es para el 26, ¿no? Atentos son. Ellos son. Mira, vas a mirar la posición. ¿Falta una niña? Sí. Niñas, ¿ya? ¿Quién quedó sin parejo? Venga, a ver si queda la altura de Miguel. Sí, pero no importa. Miguel es bailador. Se le puede mandar un cambio para que usted tiene que aguantar. Vamos a avanzar un puesto. Avanzar un puesto. Ahí. ¿Listo? ¿Cómo no? ¿Sí? No importa, vamos a empezar. Esto, cuando hacemos cambios de este tipo es en solidaridad, porque es que si la pongo a ella que se lo aprenda acá y luego la paso para allá por la estatura, va a ser peor para ella. Mientras que dice, es casi una profesional en esta coreografía, es muy fácil que ella se adapte en otro puesto. ¿Cierto? Ya lo saben. ¿Qué va a ser difícil? Las dos primeras
ya después va a ser muy fácil. ¿Listo? Para la derechita, una mejor abajo, profesora. ¿Listo? ¿Listo? Aquí que están apretando las chocolatinas. Lo veo. ¿Sí? Porque le acepto las chocolatinas. Este es un bailarín mejor. Muy bien. ¿Listo? Vamos a hacerlo con la música y luego trata de dejarte llevar. ¿De acuerdo? Como manera de calentamiento lo vamos a hacer así. Y luego lo caminamos para que ella afiance de pronto posiciones. El básico todo el tiempo es ese. Tenemos que empezar, niñas, a incluir en el repertorio corporal los hombros. ¿Por qué? Porque están bailando así. Todo el tiempo. Y normalmente se contonea un poquito más. ¿Sí? Se da un golpe con el hombro. Eso tenemos que hacer un ejercicio especial para eso, para corregir eso. ¿Listo? Bien, ¿preparados? Tenemos 2, 4, 6. 2, 4, 6. 8. Bien. ¿Listos? ¿Cómo se sintió? ¿Perdida? Sí, normal, eso es normalito. Pero la felicito porque miren, yo no lo noté mucho. No se notó mucho, se ve que está perdida, nosotros que sabemos que está perdida. Pero tú seguiste la rutina, ibas, venías, todo. Bien, bien. Está muy bien. Vamos de nuevo. Ahora, el parejo, Alejandro, ayúdale. Yo te vi ayudándola. Sí, tú. Él la ayudó. Tú le puedes decir, háblale. Adelante, atrás, vamos para tal lado. ¿Sí me entiendes? Mira, en el entrenamiento tiene que haber mucha comunicación con la pareja. Uno ayuda mucho en esa parte. Luego esa comunicación en la presentación se vuelve a través de las miradas. Uno está bailando con la pareja y uno le hace, ¿sí? Uno le da señales, una ponía. Me va mostrando por dónde, porque a veces nos puede pasar. Uno a veces se equivoca en la fotografía y tiene unas pequeñas lagunitas y hace que ¡pum! Se le vuelve a uno por 2 o 3 segundos la mente y uno queda, ¿y ahora? ¿Les ha pasado? Ahorita me pasó, profe. A mí no. Vamos a comer una picada. Tuvo una laguna mental.
¿Listo? Entonces, ayúdese, comuníquese. Estoy notando que en algunas posiciones no estamos mirando la llegada a la posición y quedan más afuera, quedan más adentro. ¿Sí? Entonces tienen que estar mirando también porque eso es un equipo. Si no se ubica allá y yo voy en la reunión, yo tengo que llegar igual que Joan. No bailar por bailar y hacerme más adelante. ¿Por qué? Porque hago que mal a Joan y estoy quedando yo mal. Entonces empieza a decir, ay, se equivocó el niño eso. Y el que sabe equivocar ahí. ¿Sí? Vamos. Bien bonito. Ya se sintió mejor, ¿cierto? Más o menos. Es que imagínense. Segunda vez que la hace. ¿Cuánto nos demoramos montando? Como un mes, ¿se acuerdan? Usted la está aprendiendo en dos pasadas. Sale y nuevo. Karen. ¿Karen o Carlos? Karen. No, la de atrás. La hermana Cachete. Nicolai, muy bien. Cuando fue a ubicarse allá, miró para adelante y ella se alineó con el de adelante. Lo mismo hizo churquitos por acá. Miró y se alineó con Ronnie, pero no miró y no se alineó creo que con Joan a este lado. Si yo sé que aquí hay una línea y aquí hay otra, yo tengo que mirar allá y tengo que mirar acá, así como hizo Nicolai. ¿Listo, papi? Miren, allá y miren acá como tengan que ubicarse. Fueron los únicos, el resto se alinearon todos súper bien. De nuevo voy y vamos con la segunda parte para ver si ella lo agarra. La segunda parte es un poquito más complicada.
3. 1, 2, 3. En el centro son ustedes 2. Entonces, las manos las van a separar un poquito más para que se vean más grandes. Ahora un poquito. Ahora un poquito. Eso. ¿Ustedes van agarrados? ¿Sí? ¿Ustedes van agarrados? No, pero los 4 no van agarrados. Listo. Bien. Vuelvan a la posición anterior, sí, porque ya no lo saben. Vamos. Posición anterior para llegar a esta posición. Listo. Se colocan desde los niños. Van a ir caminando a buscar el puesto sin estrellarse. Ya. La columna. Otra vez para que la piense esa parte. Vamos. Cuando te pares, tienes que ubicar la mano izquierda de ella. 1, 2, 3. No. Hiciste mucho trabajo. Perdón. Tú estás así, ¿cierto? Porque lo que vas a hacer es eso. ¿Listo? Para que no te quede tan largo el camino. De nuevo, son pequeñas cosas que hacen que se mejore. Que no se vea como el choque, como... ¿Sí quieres quítale? Ok. A la 1, a la 2 y a la 3. Ya. 1, 2, 3, 4. Igual como lo hizo. Ya. Así lo hizo Santiago. ¿Sí? Cambio por ahí. ¿Listo? Bien. Lo que sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una paleta por cabeza ahí. Siga. Listo. Aquí tenemos que organizarnos también en la mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 y 4. Para que en la coreografía ustedes sepan que la línea de centro es la mano de ustedes. ¿Listo? Aquí hay 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ese es el orden. ¿Listo? Ahora con pareja cachete. ¿Qué sigue? A la 1, a las 2 y a las 3. Ya. Miren las niñas. Ahora, vamos a corregir ese giro de las niñas. Mira, suéltenlas y pónganse de frente así como estaban ahorita. Mira, lo que estábamos haciendo ayer, escuchen, a eso quería llegar. Esperen. Lo que estábamos haciendo ayer tenía ese propósito. O sea que no aprendieron. ¿Por qué? Porque es que resulta, doña Norma, a ver cómo me propone. Resulta que la técnica de giro es específica. Resulta que la técnica de agarre en los giros es específica. Pongan atención. Mira, yo estoy con doña Norma acá. Si yo sé que doña Norma me va a girar hacia la derecha de ella, yo hago un agarre suave. Mira, ¿qué dije yo ayer en el merengue? Agarres suaves, así como si se me fuera a resbalar. ¿Por qué? Porque si yo hago el agarre suave, me permite que ella haga un giro bonito. ¿Sí? Supongo que... Ángelo, venga, por favor. Lo vamos a hacer los dos. Ojo, hombres. Porque los hombres tienen que tener la habilidad de pensar cómo lo hago con la derecha y cómo lo hago con la izquierda al tiempo. Mira, hagan allá. Así están todos. Entonces, cuando yo giro a doña Zulma, el encargado de girar es el parejo. El otro simplemente es una guía. Entonces, por lo menos, mira.
¿Sí ven? ¿Nos enredamos? No. Ahora, miren cómo lo están haciendo ustedes. Miren. ¿Qué siente el enorme? Que le dio un codazo y le movilé la muñeca. ¿Sí ven? Por eso era bueno la clase de ayer, porque estamos lastimando a las niñas y se están viendo forzados en todo lo que tiene que ver con agarres. Miren, la clase de ayer era para eso, era para que ustedes, cuando le toque hacer un giro con la niña, lo pueda hacer bien y no se vea así. Que es lo que hacen siempre. Entonces, por lo menos, apliquemos merengue. Mira, merengue. Quichua. ¿Sí ven? ¿Por qué no hemos metido pasos así? Porque no tienen técnica. ¿Sí ven? Y ahorita que llegamos a esa parte, tenía que corregirlo. ¿Por qué? Porque están teniendo problemas en los agarres. Estamos lastimando, estamos golpeando. Y no solo eso, van a notar que nosotros también. Porque esta segunda parte es de mucho agarre. Es donde se encuentran, ¿cierto? Esas partes donde quedan de espalda. Y uno lo ve así. Uno lo ve así. Hay una parte donde hacemos las montadas. ¿Se acuerdan? El ahorcado. Yo no porque estoy forzando a Karen. ¿Karen, te estoy dando duro? No. Ustedes lo están haciendo así. Miren cómo le estoy doblando la muñeca a Karen. ¿Sí ven? Y le estoy lastimando el cuello. Entonces, esta segunda parte es de la corrección. Por eso yo estaba haciendo el taller de conexión de pareja. ¿Sí? Listo. Vamos a hacer giros bonitos. A la 1, a las 2 y a las 3. Ya. Mira, ¿aquí qué pasó? Se soltó. Karen, tú no te haces la vuelta. La vuelta se la hace yo. Usted no piensa en ella. Usted piensa en ella. De nuevo. A la 1, a las 3. ¿Y los de acá de final cómo quedan? Los finales. Es que los finales simplemente, como ella es un pareja, usted simplemente le hace así. Una vuelta. Y tú quedas mirando para allá. No más. Esta mano la pone en la cintura para que se vea bonito. ¿De acuerdo? Eso. Eso. A ver, a la 1, a las 2. Y el final de ella es mano atrás. A la 1, a las 2 y a las 3. Bien, ese giro es difícil, ¿por qué? Porque es que mi compañero del lado contrario aún me está agarrando. Entonces a la niña les cuesta porque la niña está así, acomodarse. Y ahora sobre el básico, imaginen ustedes. Entonces por eso yo quiero que está malito, papá. Está malito. ¿Te oí bien? es que está gripado. Es que se está ahogando por eso. ¿Te oí que? Sí, está gripado. Pero que no se lo quite ¿Por qué no le porque cambiamos ese tapabocas? Todo mal y no hay que lo forza más. Ahora eso es así, la nieta. Mejor ya. ¿Con ese respira mejor? ¿Listo? Bien. Otra vez.
Listo. Vamos a hacer la vuelta. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Listo. ¿Qué sigue? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Vamos a llegar primero. Vamos a llegar primero. Vamos a corregir eso. Vamos a corregir eso. Porque eso, lo que vamos a hacer ahora es una cadeneta. Las cadenetas son típicas en las coreografías de la cadena montañosa de los Andes, ¿sí? Porque eso es conexión, fuerza con la tierra, conexión, ¿sí? Trabajo en equipo. Entonces, tenemos que llegar a ser muy precisos. ¿Por qué? Porque es que aquí, mire, Cachetes y Ronnie están bien. Bien gordos. Ellos dos están bien, Joan está bien, usted está bien, y aquí ya están mal. Usted tiene que estar mal acá. Corazón. Mire, debe quedar así. Eso. Ajá. ¿Se ven cómo tiene que quedar? Para que la figura se vea bien. Vuelvan a la primera parte. Vengan. Vamos a hacer el primer giro. Esa es una la recursiva. ¿Quién sabe que un perro? Bueno, va 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Mire que, perdón, todavía no lo haga. Me funcionó. ¿Cierto, Santiago jaló toda esa cadena que estaba ya corrida. Y ustedes quedaron bien gracias a Santiago, que Santiago jaló todo el tiempo acá. Listo, lo que sigue. 1, 2. Hagan la cadeneta. Eso. Bien. Suéltese un momentito. Los demás quietos. Mire, Joan es pequeño. Y mire cómo tiene el agarre Joan. Mire que las manos. ¿Sí ven? Y usted es igual a él, incluso un poquito más grande y los brazos más largos que los de Joan. Y usted está quedando amarradísimo. Y está en un grupo de niños pequeños. Él está en un grupo donde agarra un intercalado de niñas grandes. Mira. Y está quedando bien. Otra vez. Papi, estás agarrando así. Entonces ven la mano más apretada ya. Joan ya está así. Miren. Ojo. Cuando hay agarres, mira, venga. Cuando hay ese tipo de agarres, es muy bueno. Mira. Ella no entiende qué está pasando ahí. Mira. Venga, mira. Mira. Estamos bailando los dos, mira. No me agarran. Estamos bailando los dos y mira. ¿Qué pasa? Me agarra. O sea, sin necesidad de apretarme, mira. Ella hace esa coquita. Ya. Hacemos coquitas. Y esa coquita la tenía ahorita Joan. Joan estaba así, mira. Claro, es que eso es una técnica. Eso es lo que estábamos trabajando ayer. Por eso era la clase de merengue. Para que aprendan a hacer esos agarres, esas claves, para que usted no fuerce a su pareja, no lastime a su pareja. Es que él estaba así. Sí, y se estaba lastimando a él y estaba lastimando a la niña. Mientras que yo aquí relajaba. Porque las dos niñas estaban con él. De nuevo, desde la primera parte aquí empezamos con los niños. Van a notar ahorita cuando bailen que se va a sentir más desahogada la coreografía. Que le curan. Cuando empiece a correr, le decimos corre. ¿Listo? A la una, tienen los centros. A la una, a las dos, a las tres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Paren ahí. Suaviza un poco, Alejandro.
Santiago, ahí. Hágala poquito. Eso. Como si estuvieras aplicando eso, prenderte de él. Muy bien acá, ya aprendió. Muy bien. Muy bien. No sé si vamos a ir para allá. Listo. Lo ideal de esta cadeneta era que la cadeneta girara 360 grados. Pero todavía no tienen esa adaptación. Si les cuesta ir amarrados de para allá, para agruparse así, ahora verán cuándo van a rotar. Cuando se afiance un poco más, entonces hacemos cadenetas con rotación. Listo, lo que sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paren. Eso es lo que yo les decía, que les cuesta ir todos alineados. Cuando hacemos una cadeneta de rotación, miren, un poco el ejemplo. Suéltese. Miren, estos son ustedes, chicos, miren acá. Estos son ustedes. Cuando yo les estoy hablando de una cadeneta con rotación, estos son todos ustedes, ¿sí? Aquí está Tony, y por ahí acá está Nicolai. Entonces, ¿qué hace la cadeneta de rotación? Hace eso. Se vuelven todos uno solo. Santiago, Karen, Lisette y Joan, que son los centros, se mantienen ahí para que la cadeneta, para que todo el equipo gire y se vea como un bloque rotándose. Ronnie y Nicolai tienen que ir más rápido, porque ellos son los que desplazan el equipo. Y toda la cadeneta tiene que estar apretada, porque usted ve que palo se aprieta, usted ve que palo se pone como una culebra. Cuando usted va, se ve como unas culebritas, se van así, se van así. Cuando ustedes bajan hacia atrás, debería verse así, pero se ve que hacen eso. ¿Sí ven? ¿Listo? ¿Sí me entendieron, no? Vuelvan a sacar otra vez. Ya les voy a dar un descansito. Eso nos sirve de mucho. Lo que pasa es que no se hicieron las correcciones antes de la presentación porque estábamos sobre el tiempo. ¿Se acuerdan? Que esa se montó como en 2 clases, esta segunda parte. A la 1, a las 2, a las 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ven. Ustedes entran en el 5. Allá Romisita ya había metido en el 3. 5, 6, 7, 8. Ya tienen que estar adentro. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo que sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Mira. Eso. Ahora, les voy a enseñar. Suéltese de la pareja un momentito. Les voy a enseñar algo que en la planimetría de danza se conoce como radios. Vengan, les explico a ustedes lo que significa radio. Venga. ¿Qué es para usted los radios en la danza? A ver, ¿no sabes? ¿Y yo por qué no me estaba poniendo atención? ¿Ah? ¿Tienes que poner atención? Los 4, venga, por favor. Miren acá. ¿Todos? No, tampoco, estar aquí. Cuando hablamos de radios, en este caso son 4 parejas. Les dije a ellos que tenían los 4. ¿Por qué? A ver. Los 4 conformamos unos puntos cardinales. En este caso, norte, sur, oriente y occidente. Busquen sus puntos cardinales ustedes.
Les estoy dando la ubicación en real, a como estamos parados acá. Norte, sur, oriente y occidente. ¿Por qué me oriento yo? Todos vivimos en Cúcuta y sabemos que en la mañana el sol ¿por dónde sale? Los que vivimos en Cúcuta, ¿por dónde se han dado cuenta que sale el sol? No, díganme, señálenme ustedes. ¿Por dónde? ¿Por allá? Bueno, levanten la mano los que dicen que el sol sale por allá. Bien. ¿Por dónde más puede salir el sol aquí en Cúcuta? Por allá dice el señor. Y levanten la mano los que creen que el sol sale por allá en las mañanas. ¿Por qué otro lado sale el sol? ¿Por el sur? Bueno, ojo, para Cúcuta el sol nace, como en todas las leyendas y en todo el mundo, el sol nace del oriente. Miren, el sol es en el oriente, por donde está Liliana. En este caso, por las montañas que vienen de Venezuela. Escuchen, para que en la mañana cuando levanten y vean, ay, sí, el profe está diciendo la verdad, el sol sale por allá. Y la leyenda y la ciencia dice que el sol se oculta por el occidente, o sea, ¿por dónde? Por donde ángel. O sea que el sol no nace del norte ni nace del sur. ¿Por qué creeríamos que naciera del norte o del sur? Ustedes ven que los polos son playas repletas de sol. ¿Qué pasa en los polos en el mundo? Está frío porque no llega mucho el sol. O si llega, pues no llega con la misma fuerza que llega, escuchen, con la misma fuerza que llega sobre la línea ecuatorial. Cuando hacemos danza, utilizamos estos 4 puntos cardinales. Y a estos 4 puntos cardinales nosotros le llamamos radios. Entonces, yo ubico los radios dentro de mi coreografía de manera adecuada. Yo no voy a botar un radio así. En el caso cuando son 4, normalmente yo ubico los radios así. ¿Qué son radios? Radios es la manera o la orientación de los cuerpos en el escenario. Si fuésemos 5, venga. Entonces, dejaríamos el norte y rotaríamos los cardinales. Mira. ¿Para qué? Para que el norte se vea. ¿Se ve? Si metemos otro, entonces ya tenemos un equipo completo. ¿Cuál es un radio? No lo entiendo. El radio es la diagonal de ellos. ¿Cuál es un radio? ¿Ok? Esos son los radios dentro de una coreografía cuando tenemos esta figura que ustedes tienen ahora. Miren, debemos ubicar la figura primero, debemos ubicarla bien. ¿Sí? ¿Cachete? Estamos tomando un cachete. ¿Ha tenido 2? No, cachete. Listo, muchachos. Ahorita baja y se echa agua en la cara. No. Ahí se van a agarrar solo con la pareja. Lo que hacemos es acercar las manos para que haya conexión entre el equipo. Ahora, niños, eso lo iba a corregir antes de que ella me dijera. Sepárese, Karen. No hay necesidad, chicos. No hay necesidad de estar tan cerca, miren. Mira, ¿sí ven? ¿Y qué acaba de pasar? Agrandamos, miren, niños acá. Miren cómo se... Niños, estamos haciendo la corrección
que no hay que agarrarse con nosotros, simplemente me agarro con la pareja. Ahora, voy a dar la clave para que no queden crucificados como está quedando esa pareja y esa pareja. Venga. Chicos, miren, muchachos, ¿por qué te estoy agarrando? No, con la palma de la mano no lo estoy agarrando. Con el pulgar, miren. Yo hago la conexión con el pulgar, miren. Miren. El hombre es el que toma. Escuchen. Mira, aquí el hombre es el que toma, al igual que cuando tomo a mi pareja, el hombre es el que toma, no la mujer es la que toma. El hombre toma. Aquí estamos y yo tengo que tomar a mi pareja, en este caso la agarraría con los pulgares. ¿Para qué? Para que se vean bonitos y limpios los agarres, porque yo puedo hacer ¿sí ven? Y no me veo. ¿Sí ven? Y ahí la estoy lastimando. ¿Listo? Bien. Con el pulgar. Con el pulgar y cachete está haciendo con el meñique. ¿Listo? Bueno. Vamos a tener 5 minutitos para que tomen agua, para que el cachete vaya al baño, que van a ir al baño. No a comprar dulce, ¿no? A la salida compran los dulces, ahorita no. No, porque no tenemos tiempo. Vamos con todas.
Bien. Los de allá se conectaron un poquito más. Aquí Cachetes se despegó de esa pareja. El hecho de que queden separados no quiere decir que me aleje del arrastre de la figura. ¿Oíste? Cachetes. Bien. Bueno, le van a decir a su pareja así de gracias, pareja. Tóquela, eso, muy bien. Vamos a decir nada. Lo dejamos hasta ahí porque lo demás hay que corregirlo. Vamos a decir nada, vamos a decir algo. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.